Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el equipo conformado por Marco Pérez, Eduardo Montaño, Martín Galindo, Raúl Huerta y su servidor, Mario Pedraza. Nosotros les hablaremos del tema de la comparación teórica del desempeño de un motor de combustible interno com- operando con gasolina y gas natural. Pero antes que esto, ¿qué nos incumbe de este tema? En primer punto es la contaminación que producen los motores de combustión interna operados a gasolina. Realmente este es uno de los problemas más graves que tenemos actualmente, ya que hoy en día más de un tercio de la población mundial tiene acceso a estos automóviles y debido al desgastamiento de los bosques y la deforestación hace que la contaminación sea un problema todavía más grave. ¿Pero este problema se presentaba desde la antigüedad o fue distinto? Nuestro compañero Marco más adelante nos comentará de este tema. Y hablando de ello, pasamos con él. En efecto, el tema que abordaremos tiene referencia a la contaminación del medio ambiente. Por ende, aquí lo dividimos en dos partes, antes de la revolución industrial y después de esta. Al inicio, no todo se culpa al ser humano por la contaminación, ya que se tiene registro que desastres naturales también afectaban a la contaminación, tales son como incendios forestales y erupciones volcánicas, entre otras. En cuanto a la revolución industrial, las prácticas productivas provocaron en mayor o menor medida la transformación de los ecosistemas naturales. Durante la era preindustrial, la deforestación fue el atentado ecológico más extendido, provocando las primeras crisis energéticas por la escasez de leña y madera que se extendieron entre los siglos XVI y XVIII. Esa crisis sería superada mediante el uso de combustibles fósiles. El hallazgo de fuentes de energía alternativas, primero el carbón, luego el petróleo y el gas, se convirtieron en soporte de industrialización y del desarrollo de la sociedad industrial desde fines del siglo XVIII. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestro problema nuestro proyecto en gran medida trata sobre la sustitución de estos combustibles por el gas natural, el cual suponemos que es mejor ante la contaminación del medio ambiente. Bueno, como todos sabemos, la revolución industrial fue el apogeo de la contaminación de todo tipo, contaminación del agua, aire, suelo. En este momento nos concentraremos en la contaminación provocada por la quema de combustibles. La revolución industrial fue una época de grandes avances en el cual se crearon grandes empresas que provocaban contaminantes de CO2. Muchos científicos ecologistas llaman a esta época la era antropoceno, ya que en esta era el hombre ha predominado, cambiando y contaminando el planeta a su disposición. Un dato muy interesante que dio a conocer la ONU sostiene que los científicos están convencidos en un 95% que la actividad humana es la causa dominante del calentamiento global desde 1950. En esta fecha, los contaminantes del CO2 en el planeta ya son casi irreversibles, pero todavía se pueden hacer cambios. Uno de ellos sería nuevos combustibles, como el de gas natural, el cual hablaremos a continuación más a continuación. Bueno, en la imagen aquí podemos ver cómo la ciudad está cubierta de tanto humo que literalmente se respira contaminación. ¿Cómo podemos ver el barco? Que cuánto contaminante se utiliza para tener que mover ese barco, cuánto vapor, cuánto humo está echando al aire, digamos. Algo interesante que tú mencionas es que la contaminación, al menos en CO2, comenzó o dio su apogeo durante la revolución industrial. Algo interesante fue que en 1952 en Londres se dio un desastre natural que se llamó la Gran Niebla y fue porque se dio una nevada en Londres o sea, con un frente frío muy fuerte y tuvieron que empezar a quemar leña y carbón y de todo. Y resulta que toda la contaminación que estaba en el aire descendió y causó la muerte de 12,000 personas y dejó enfermos como a 100,000 más. Todo por el CO2 que habían usado para mantenerse a salvo y calientes. Muchas gracias por esta información, compañero Reunius. Y también ese dato fue muy bueno, Raúl. A continuación, nuestro compañero Martín nos muestra el panorama que nos muestra
las energías alternativas, como es la electricidad y el gas natural. El dióxido de carbono es el principal responsable del efecto invernadero y por ende del calentamiento global. Es por eso que en años recientes se han empezado a dar alternativas para la solución de este problema. Por ejemplo, el uso de la electricidad como fuente energética, y en este caso el que nos interesa es el gas natural. Como podemos ver en esta gráfica, el gas natural es el que menos emite CO2 a la atmósfera. Es por eso que vamos a analizar la posible sustitución de la gasolina por el gas natural en motores de combustión interna. En el ámbito internacional, el gas natural ha constituido una importante opción como fuente energética y sustituto de combustibles convencionales. En Colombia, a partir de la década de los 90, el gas natural ha venido siendo promovido e implementado masivamente como alternativa energética para equipos de conversión energética, y no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. En relación con los motores de combustión interna para automóviles, el empleo del gas natural ha venido siendo promovido también e implementado con mayor fuerza en los últimos años. Es prioridad en el desempeño de los motores modernos su calidad ambiental, dejando en segundo plano la potencia, debido a que son enormes las emisiones de CO2 por el sector transporte. En ciudades grandes se ve más esto, ya que están congestionadas el tránsito y hay mucha más emisión de CO2. Esto tiene como efectos negativos la alteración de la atmósfera, destrucción de la vegetación, el deterioro de los materiales, el incremento de las enfermedades y la mortalidad de los humanos, como lo vemos en países como China. Es por eso que vamos a presentar un análisis y una comparación entre el gas natural y la gasolina. El gas vehicular natural tiene como principal componente el metano. Este es bastante nocivo si ocurren fugas y es una de las desventajas del gas natural, ya que está constituido de metano entre el 60 y 98%. Algunas ventajas del gas natural se ven reflejadas en las bajas emisiones de CO2 y menos aldehídos que con metanol. El gas natural también es bastante abundante en el mundo y esto nos da una gran ventaja, ya que el petróleo como recurso no renovable en algún punto se va a terminar y según estudios esto no está muy lejos de ser. Sin embargo, también el uso del gas natural como combustible para motores tiene desventajas. Algunas de estas son la baja eficiencia volumétrica debido a que es gaseoso, y esto implica que hayan tanques grandísimos de almacenamiento con presurización. Las propiedades del combustible son inconsistentes. El proceso de llenado es lento y los lubricantes especiales también deben emplearse como consecuencia de la acidez del combustible. Entonces, esto sí que llevará un gran gasto en el sector de transporte, en la industria automotriz, pero es algo que se tiene que hacer, porque a fin de cuentas, si no paramos con este problema, nos va a afectar a todo. Más adelante, mis compañeros van a hacer la comparación entre estos dos combustibles. Uno de los aspectos importantes sobre este combustible es que a pesar de que podría ser una opción viable para el uso en automóviles o medios de transporte, no se le ha visto tal función. Actualmente solo se usa para la calefacción o para otros aspectos menos para el transporte. La siguiente, por favor. Pero ¿cómo funciona un motor a gas natural? Esa es una pregunta que nosotros investigamos y como pueden ver de su lado derecho, en la parte superior, se encuentra la cajuela del automóvil y ahí podemos ver el tanque de gas.
Como pueden apreciar, es un tanque bastante grande, entonces esto hace que no todos los vehículos sean accesibles a tener esta tecnología, además de que no genera tanta energía como un motor a gasolina normal. Es menos contaminante, eso sí, pero pues necesitamos más de él para poder generar el mismo trabajo. Entonces tampoco es una opción muy factible. Lo que se ha visto es que genera más energía de torque que de aceleración. Entonces esto podría ser una opción viable para vehículos que tienen que hacer un gran trabajo de empujar cosas, como podrían ser camiones, camionetas. De hecho, algunas empresas de automóviles emplean motores de combustión a gas para medios de transporte como son microbuses, camiones y combis. La siguiente, por favor. Otra opción que se ha buscado o se ha implementado es el uso de un motor que use gasolina y gas natural, pero que solo no sea híbrido al 100%, solamente use la gasolina en ciertos puntos. El problema de usar este tipo de sistemas o de los motores de gas natural en general es que no muchas empresas toman la opción para poder llenar el tanque de gas. De hecho, en la Ciudad de México hay pocas estaciones de recarga de ese tipo de motores. Y creo que esta opción, más que para ser viable ahorita o que dé resultados de inmediato, sería una opción para disminuir la contaminación a largo plazo, como en unos 10 años o 5, más o menos. Es un plan a futuro, no es algo que dé frutos de inmediato. Muy bien, gracias a todo esto que nos expusieron nuestros compañeros, en definitiva, ¿qué podemos concluir? Primero, sí, tenemos un problema de contaminación que ya estaba desde antes, pero se ha intensificado en los últimos años. Segundo, la gasolina sí ha sido un gran motor realmente, pero no es nuestra mejor opción. Tercero, hay alternativas, como cuáles, el gas natural y la electricidad, pero ambas aún están muy lejos de ser la definitiva. En este caso que expusimos, el gas natural llega a ser casi como la gasolina, solo que con menos contaminantes que esta misma. Pero ¿qué llega a pasar con el gas natural? Que sí llega a generarnos más torque al principio, y eso es bueno para transportes de carga o camiones que necesiten el torque, pero para realmente potencias, para largos viajes, ya no suele ser la opción que brillaba. Pero también el panorama no es tan feo, ya que hay motores que son la unión de ambos. Así que sí, no todo está perdido. No llega a ser tan buena opción ni tan mala. Sus lados buenos como tal pueden ser: es ahorradora, cuida del motor y está muy bien para un arranque o para edad temprana, para viajes cortos. Pero lo malo, es un combustible fósil, igual se llega a acabar al igual que la gasolina. Y a la larga su consumo llega a ser más para tener la misma eficiencia que un motor a gasolina normal, igual a ciertas distancias más lejanas. Pero nosotros no tenemos el último comentario, lo tienen ustedes. Muchas gracias por ver nuestro video.